La historia que quiero platicar hoy con ustedes está en el capítulo 2 del libro Evangelio de San Marcos. Dice la palabra del Señor, entró Jesús otra vez, ¿en dónde? En Capernaum. Pongan atención ahí. Después de algunos días, y se oyó que estaba ¿en dónde? Se da cuenta que Jesús siempre toma y le da importancia al grupo pequeño, a la casa, al hogar. Él siempre va a estar allí. E inmediatamente dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Muy importante el principio de la multiplicación en el reino de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Qué importante es el equipo de trabajo en una iglesia. Ustedes y esta iglesia está aprendiendo a trabajar en equipo. Yo felicito al equipo de trabajo de esta mañana, desde el que vino a barrer, a acomodar una silla, a enseñar a un niño, a un adulto, a estar en la puerta, a recibir, a apuntar, a llevar cuentas, a llevar estadísticas. Todos somos un equipo, al que está ahora aquí trabajando con el panfleto, y todos hacemos un equipo, porque en el reino de Dios cuenta usted. En el reino de Dios el equipo es importante. Dice la palabra que trajeron a este paralítico cargado por ¿cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, rompieron las estructuras, dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermanos, las cosas de Dios siempre van a tener un nivel de precio, un nivel de rompimiento en algunas estructuras. Vamos a hablar de eso esta tarde. Y dice también que hicieron y bajaron a este por el techo. Al ver Jesús, aquí entra lo que es importante. Dice, al ver que Jesús, la fe de ellos, qué importante, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, la fe viene para perdonar al pecador. La fe hace que el hombre se encuentre con Cristo. El punto de partida o el punto de encuentro para llegar a ser feliz, para llegar a tener una vida de alegría, es tener un encuentro con Jesús. De ese punto parte todo. Estaban ahí también sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cuidado con ser espectador silencioso en una iglesia y no meterte al equipo de trabajo del Señor. Ahí estaban estos, muy estructurados, muy religiosos, que estaban, dice, cavilando en silencio en sus corazones. Ellos decían, ¿por qué habla este así? ¿Se da cuenta? El religioso siempre trata de cuestionar, trata de decir, ¿por qué lo hace así el pastor? Yo no estoy de acuerdo en eso que está haciendo. Hermano, siempre va a haber alguien que cuestione de esta manera. Y dice la palabra que ellos decían, blasfemia dice, mire lo que pensaban de Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo a este paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Se da cuenta? La importancia que tiene
toda esta historia que nos relatan los evangelios. Una historia muy conocida, la hemos visto desde niños en las escuelas dominicales. Son 4 personajes que llevan a este niño, a este paralítico, ante el Señor. Pero como la multitud, dice la palabra, bloqueaba la entrada de esta casa, suben a un techo, abren un boquete y lo bajaron con cuerdas. Casi siempre, hermanos, los enfoques que tenemos nosotros en estas historias están hechos o pensados en el esfuerzo físico de estos amigos o en la fe del paralítico. Pero si analizamos más el contexto legal de este momento, el diseño de la casa Galilea, lo que ocurrió ahí, hermanos, en ese tiempo, se puede considerar un escándalo. Se puede decir que era un escándalo, hermanos, legal, ponerte a hacerle daño a una propiedad ajena. Hoy sigue siendo igual. Hágale usted daño a una propiedad ajena y va a recibir consecuencias. Va a tener una demanda, ¿sí o no? Si con el simple hecho de que a veces en las propiedades, las bardas, ¿verdad? Dice, echó primero su barda, pero resultó que se comió parte de mi terreno, así que lo voy a demandar y el cuate tiene que recorrer su barda. Esto es lo que estamos viendo aquí. Vamos a analizar un poquito en el contexto, ponernos en ese tiempo del escándalo, hermano, social que pudo haber pasado. Para que el paralítico bajara, el dueño de la casa, hermanos, tuvo que ver cómo esa seguridad, ese patrimonio, se lo estaban destruyendo literalmente. ¿Cómo es posible que le hacen esto a su casa? ¿Qué está pasando aquí? Hermanos, ¿cuántos a veces, algunos somos delicados en nuestros hogares, pero algunos se pasan, ¿verdad? Hay gente que se pasa de delicada en su casa, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué sería? Que no vaya a venir la familia tal vez no de la iglesia, sino de su propia familia. Que no vaya a venir la prima con esa bola de chiquillos porque hoy limpié los sillones. ¿Verdad? Usted dice, yo cuido mi casa. O que no vaya a venir el primo a bañarse porque me deja apestoso el baño. Son cosas raras, ¿verdad? En nuestros hogares, porque todos de alguna manera mantenemos seguridad y cuidamos literalmente nuestro patrimonio. Pero que alguien llegue y que ande arriba del techo de tu casa, vas a salir corriendo, ¿no? Yo recuerdo hace años aquí, nos aventaban de piedras al techo, hermano. Se oía horrible cuando caían los peñascotes aquí. No sé si alguien de aquellos años, hermano, se sacudía uno, se asustaba cuando nos tiraban piedras, hermano. Yo no sé quiénes fueron ni quiero saber, porque si sé, no se crea. Pero hermano, nos tiraban de piedras. Horrible, se oían aquellos peñascotes arriba. Cuando alguien tira una piedra aquí al techo se oye horrible. Y yo decía, vamos a ver quién fue. Y salíamos, hermano, nadie, todo silencio alrededor acá. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pues había que subir y ver si no había agujerado la lámina ese piedrón. Hermanos, así estaba este hombre. Imagínense ustedes la seguridad, el patrimonio de ese momento, el techo, ¿verdad? El techo, ese lugar de la seguridad. En Israel, hermanos, las casas de la gente común, como en Capernaum, donde leímos, no tenían techos de teja o tenían concreto, losas como las que hoy tenemos. Según la historia dice que se construían con vigas de madera atravesadas por ramas, paja y una gruesa capa de barro endurecida. Me parece a los ranchos todavía, ¿no? Algunos tal vez les tocó vivir en los ranchos que los techos fueron así, ¿no? De vigas y
carrizo y arriba le echaban la torta de barro, de tierra revuelta con zacate y excremento de vaca, creo también, ¿no? La cosa es que se hacían de esta manera. No sé, ya levanten la mano a alguien que vino de una casa así, que cuando niño se crió de esa manera, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, todos tenemos, bueno, yo no, yo era de Palma y sigue siendo de Palma la casa de mi mamá. Pero esto era lo común en aquel momento y esto es lo que enseña la palabra. El techo en el hebreo es gaj, así se conoce como gaj, la palabra techo en el hebreo. Entonces, cuando llegamos a ver esta casa, encontramos que el lugar era para varias funciones. El techo se volvía versátil en la casa de estas personas. Ahí secaban granos, ahí se dormía en las noches. ¿Cuántos llegaron a dormir aquí en la colonia en el techo alguna vez? O aquí en Juárez, cuando en aquellos años había calor, hermano, y uno salía al techo a dormir. Algunos, allá está uno diciendo que sí. ¿Verdad que se salía? Qué bonito, ¿no? Dormir en el techo. Si nunca ha dormido en el techo, salga y va a ver. No, pero hoy le tiene miedo a una bala perdida. Pero hermano, el techo era versátil para la gente de este momento. La gente ahí también se subía a orar. Entonces, hermano, romper el techo, imaginen, yo quiero llevarlos a la película, lo quiero meter al guión de la historia de este día. Porque romper el techo, el stelle en el griego, no era como quitarle una ventana a una pared. Era destruir, hermano, imagínense, destruir la integridad estructural de la vivienda. Imaginemos el polvo, el barro, las ramas que estaban cayendo sobre la cabeza de Cristo en ese momento. Ahí estaba toda una estructura siendo destruida. Entonces era un escandalazo, hermano. Era escándalo lo que estaba pasando. Porque en el mundo antiguo, la propiedad era símbolo del honor. Quien tenía propiedad para ellos era el símbolo de gente de honor. De manera que destruir el techo de alguien se consideraba una ofensa legal muy grave, muy grave. Sin embargo, el texto griego dice que ellos destecharon, exorijantes, ese lugar, literalmente arrancaron el barro con sus manos. ¿Se da cuenta? Usted puede ver la imagen. Se la pedí a la IA y mire lo que me dio la IA. Me dio esto. Entonces, pensemos en eso. Ahora, yo cuando leo la historia digo, ¿por qué Cristo no les prohibió a ellos? ¿Por qué Jesús, hermano, si preguntamos al texto, ¿por qué Cristo no los detuvo? ¿Por qué no les pidió que esperaran a que la gente saliera? ¿Por qué no les enseñó orden en ese momento? ¿Qué respuesta le podemos dar nosotros al texto, a la historia, al pensar? ¿Por qué Jesús no detuvo a esta gente y les dijo, hey, calmado, no me van a meter en una bronca con el dueño de la casa? Es más, Judas, trae dinero que le tenemos que pagar a este señor lo que estos están haciendo. Hermano, ¿por qué no lo hizo el Señor? Respuestas pueden haber, y quizá la respuesta más grande que puedo tener para pensar en estas preguntas sería que para el Señor el valor de un ser humano, el valor de una persona siempre está por encima del valor de una estructura. Amén, hermano. El valor de usted delante de Dios vale más que un carro nuevo, vale más que una casa, vale más que una ropa. El valor de un ser humano es más importante. Denle un aplauso al Señor si quiere dárselo.
Es muy importante, hermanos, para Dios su vida. Ahora el Señor vio a 4, dice la palabra. Vio a 4 que traían una camilla. 4 venían. 4 venían. ¡Qué tremendo! Esto va a ilustrar esta tarde algo muy importante. El Señor vio a 4. Vio 4 esquinas, 4 personas de una camilla bajando. Venían 4, hermano. Vamos acá para que los agarre la cámara. Acá enfrente. Y ahí están 4. Estírenlo, 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 estírenlo. Eso. Ahí están 4, hermano. ¿Cómo se los imaginan a estos 4? Y se van a quedar hasta que... Pero imaginemos 4 vándalos, hermano. Porque a eso se le llama en mi buen mexicano como vandalismo. Eso es vandalismo, hermano. Y estos 4 vienen a hacer un vandalismo, hermano. Y alguien dijo, el vandalismo de la fe. A veces, hermano, tenemos que hacer cosas por ganarnos a alguien para el reino de Dios. Ustedes, alguien pagó el precio y ahí quédense un ratito. El Señor miró, hermanos, una fe. Al ver la fe de ellos, dice, el Señor miró la fe. La fe de 4 que le perdieron el miedo a ir a abrir un techo para bajar a un paralítico. El Señor, hermanos, miró la fe que tenían estos y que perdieron el miedo a las consecuencias sociales. Acuérdense que estoy hablando de un contexto de que era un escandalazo, hermano. Y era lo legal, lo grave, hermanos, hacerle daño a la propiedad en ese tiempo. Porque la propiedad era la dignidad del honor de la gente. Y que le destruyeran su casa era algo terrible. Pero la fe hace que a veces, hermano, pierdas el miedo a muchas cosas. La palabra fe es emuná en el hebreo. Y eso implica una acción de firmeza, de persistencia. Estos 4 en esta mañana nos hacen una representación, hermanos, de cómo es importante la red de apoyo como equipo para atraer más almas al reino de Dios. Una iglesia no va a avanzar sola. Una iglesia avanza por un equipo, por un grupo de hombres, hermanos, o mujeres que hacen una red. Porque todo ser humano necesita el apoyo de todos para traerlo a Cristo. Así que esta mañana aquí hay un hombre que tiene una fe perseverante. Hay una perseverancia en una esquina. En la otra esquina, hermano, hay otro tipo de fe. Está la fe del riesgo. La perseverancia no se rinde ante el muro de gente. Quizá este hombre de fe le dijo a los demás, hay mucha gente al entrar, pero no nos van a detener. Esa se llama fe perseverante. Pero estaba la fe del riesgo. Estaba el otro que quizá haya dicho en aquel momento, no le importó la demanda legal que el dueño de la casa podía interponerles. Quizá él dijo, ¿saben qué? Nos va a demandar el tipo, pero yo estoy dispuesto a dar la cara y decirle, yo le voy a arreglar y le voy a pagar por esa destrucción que estamos haciendo. ¿Se da cuenta?
riesgo, ¿qué más? Perseverancia. Y el otro presenta, hermanos, el sacrificio. El otro dijo, oye, pero este paralítico parece que está chonchito. Este pesa. Este tiene algo diferente. Pero cargaron el peso. Yo no sé si fue 1 kilómetro, ustedes lo trajeron de ahí. Pero ¿cuánto caminarían con este pobre hombre? Pero este otro dijo, no, Señor, es mi fe, lo vamos a cargar. Si tú te cansas, lo ponemos un ratito abajo, pero lo vamos a llevar. La fe del sacrificio. No importó el peso, no importó el trayecto, no importó el lugar, hermano. Y el otro dijo, pero vamos a interrumpir. Pero dijo, no importa que interrumpamos a Cristo, lo vamos a bajar. La fe, hermano, la fe que interrumpió. Se atrevieron a interrumpir ese discurso magistral de Cristo porque entendían que la urgencia de la vida es superior a la religiosidad, hermano. Amén. Es más importante a veces traer una alma, hermanos, a este lugar para el reino de Dios que muchas otras cosas que hagamos aquí. A veces las estructuras nos tienen en una situación de muro y decimos, es que, pero si rompemos este molde, si rompemos este orden y no nos vamos a ver bien, tengamos cuidado, hermano. A veces tenemos que romper moldes. ¿Ya quieren sentarse o? Ya está en el suelo. Entonces, hermano, dice la Biblia que cuando Cristo vio la fe de ellos, ¿fe de qué? De perseverancia, fe de riesgo, fe de sacrificio y fe de interrupción. Los 4 tenían esa fe. Entonces le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí se quedó paralítico. O sea que le perdonó primero, porque la causa que nos hace estar lejos del reino de Dios es el pecado. Y entonces comienza, hermanos, comienza el problema de la estructura religiosa. El Señor le perdona a este hombre. No fue la fe de él la que viene a abrir el cielo. No fue la fe de él el que hace que Cristo abra el cielo del perdón para él, sino fue la fe de ellos. Al mirar la fe de ellos, no la de él, sino la de ellos. Al mirar la fe de ustedes van a suceder milagros en Chequina. Amén, hermanos. No es la fe de un pastor, no es la fe de alguien aquí solamente, es la fe de todos. Al ver la fe de ustedes y yo, Dios hace milagros. Y los primeros milagros que hace el Señor son los de perdón, son los de liberación. El Señor hace que el cielo se abra a aquellos que estuvieron dispuestos a romper un techo para bajar a un paralítico. Amén. Qué maravilloso. ¿No creen que esta tarde tengamos, hermano, que pensar en qué tenemos que destechar en nuestra vida? Hoy hay un desafío. Yo les traigo un desafío para que evaluemos qué es lo que estamos protegiendo más.
¿Qué estás protegiendo más en tu vida? ¿Un techo? ¿No quieres que te rompan la comodidad, pastor? Es que yo sí quiero servir en Chequina, pero no quiero lastimar a mi familia, no quiero lastimar mis finanzas, no quiero lastimar mi tiempo, no quiero lastimar mi este y mi otro. Tu techo de la comodidad va a impedir muchas veces que no rompas estructuras. El desafío de esta historia en esta tarde es que saquemos, hermanos, o rompamos los techos de la comodidad, del qué dirán, de los bienes, o la vida de hermanos, de aquellos que están paralizados a nuestro alrededor. ¿Cuántos paralíticos hay en la familia? Yo ahora que fui y vi a mi gente, tengo muchos paralíticos en mi familia, están paralizados por la enfermedad, están paralizados por la culpa, se han divorciado, hermanos, se han ido al alcohol. Tengo gente paralizada, digo, Dios mío, esta gente está en una parálisis espiritual. ¿Cómo los puedo traer a Cristo? Llevarlos al templo donde van algunos de ellos no puedo, pero hacer otras cosas puedo. Un tío muy religioso me vio predicando en la plaza y me felicitó y dijo, sigue predicando. Gloria a Dios. Dije, aquí te estoy dando testimonio. A veces tenemos que romper los techos para bajar a estos paralíticos. Y ahí estaban aquellos silenciosos, religiosos. ¿Cuánto le irá a costar pagar ese techo? Ya le quiero ver la cara a esos 4 delante del juez por la demanda que les va a meter el dueño de la casa. Y tantas cosas que pueden estar a veces sucediendo en nuestra mente, hermanos, pero por un alma podemos hacer muchas cosas. Y le dijo al Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Agarra el lecho y llévatelo. Gracias. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace la fe? Diga conmigo, ¿qué hace la fe? ¿Rompe qué? ¿Qué rompe la fe? La fe rompe techos. Digan conmigo, la fe, pastor, rompe techos. Si nuestra fe no nos incomoda, si no nos hace salir de los protocolos, hermano, o si nos cuesta, no te cuesta nada. La fe quizá no es la fe que estás, hermano, moviendo a Cristo. No es la fe que mueve al Señor. La fe que mueve a Dios es la iglesia, hermano, que rompe moldes y que dice, pastor, no nos conformamos en estar haciendo lo mismo siempre. Vamos a hacer cosas nuevas para el reino de Dios. ¿En qué? Muchas cosas hay que hacer. Hay mucha visión. Hay que ser la camilla de otro. Porque muchos que están a nuestro alrededor están paralizados. En tu familia tienes gente paralizada, hermano, por la culpa, por la depresión, por el pecado. Dios nos está llamando a que seamos esas esquinas, hermano. ¿Ha oído ese dicho? Échame una esquina. No sé si se dice aquí, pero échame una mano, hazme una esquina. Y la idea es esa fuerza. La idea es ese apoyo. La idea es ese equipo al que debemos de estar comprometidos todos los días como iglesia.
Dios nos está llamando a que seamos esa esquina del paralítico. Rompamos el techo de la indiferencia esta tarde para poder llevar más personas a Cristo, hermano. Yo me andaba paseando ahí en el parque central de la ciudad capital. Yo andaba con mi esposa, mi hermana. Y en eso que estoy ahí viendo unos que están echando oración y grito, hermano. Dije, me voy a acercar. Y unas bocinotas ahí predicando. Y ya saludo a uno de ellos, le digo, ¿qué tal? Y, bien, dice. Y me dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy pastor. Ah, es pastor, bienvenido. Y cuando le dije que era de México, ¡ay, de México! O sea, como que vieron algo grande, ¿no? Me dice, pues somos un ministerio que estamos aquí predicando. ¿Quiere predicar? No, ando de vacaciones. A mí me dijeron allá los líderes en la iglesia de Chequina que yo a descansar vengo, así que yo no predico, olvídese. Yo aquí, mire, ando de vacaciones. No, hombre, me dijeron de predicar, sentí que me prendieron un cohete, hermano. Le dije, ¿qué horas? Dijo, no más que termine de orar. Él, no, hombre. En cuanto me dieron el lugar, dice, aquí soy, chiquitos. Como pez en el agua, hermano. Prostitutas, borrachos, soldados, policía, porque como es el Palacio Nacional del país, ahí está rodeado de policía, de todo, ahí estaban, hermano. Empecé a predicar. Empezó uno allá a revolcarse todo endemoniado, hermano. ¡Ay! Estaban ahí sobre de los que estaban ahí orando y lo que al final estaba todo moquiento ahí orando. Ay, Señor, perdóname. Bueno, fue liberado y otros llegaron y me abrazaban, me dice, ora por mí, ya no puedo con esta droga, no puedo con este alcoholismo. Hermano, cuánta necesidad. Tenemos que ser la camilla de otro, porque hay tanta gente paralizada en este tiempo, hermano. El costo, claro, el costo del milagro fue alto. Todo milagro de restauración tiene costos. Alguien tuvo que limpiar ese techo. Alguien tuvo que juntar la tierra. Alguien tuvo que reparar ese techo. Pero el reino de Dios crece cuando hay gente como en Chequina, hermanos, dispuestas a que sus estructuras sean dañadas con tal de que un alma sea salva. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Con tal de que traigamos una alma al reino de Dios, no importa, hermanos, qué cosas tengamos que hacer. Claro, no vamos a bailar ni a traerles vino ni nada, ¿verdad? No vamos a hacer un antro tampoco para traer gente. Pero hay estructuras. Porque Dios no habita en edificios que no se puedan romper. No esperemos a que las puertas estén abiertas para buscar a Dios. Tú que estás aquí hoy, quizás estás paralizado por tu vida. Si la multitud te está bloqueando, sube a un techo. Si las reglas de la propiedad espiritual hoy te están diciendo que no es el momento, rompe la estructura. Porque Cristo siempre va a tener los ojos en aquellos que prefieren romper un techo antes que ser espectador pasivo del dolor ajeno. Amén. Cuando la fe abre el techo,
todo cambia. Concluyo. Una fe perseverante va a llevar siempre a otros a Cristo. Y Cristo va a responder con perdón, autoridad y transformación. El Señor dice que está en Capernaum, está en Galilea, la casa está llena. Él está predicando la palabra, pero hay un hombre que está paralizado. Hay un hombre que está paralítico. Juan Crisóstomo en el siglo IV decía de esta historia estas cosas. Decía, estos hombres enseñan que la fe no conoce obstáculos. Cuando el camino se cierra, la gracia inventa otro. Porque la fe siempre va a encontrar un camino, hermano. El día de ayer yo pagué Uber al Instituto Bíblico en la mañana. Mi esposa tenía que usar el auto y yo me fui en Uber. Y cuando me subí al Uber, lo primero que identificó el del Uber fue mi perfume. Dijo, oiga, ¿qué perfume trae? Así me dijo, Y le dije, no, pues es un perfumito ahí que me regalaron. ¿Cómo se llama? Ya le dije el nombre. Es que yo quiero uno para mi hijo. Es que está rico, es que huele rico. Y el hombre no dejaba de decirme que el perfume estaba sabroso. Pero al final me dice, ¿a dónde va? ¿A qué se dedica? Le dije, bueno, voy a un seminario bíblico, soy profesor y directivo y ahí estoy. No le dije que era pastor, porque dije, si le digo que soy pastor, pongo una barrera luego. Entonces comenzó el hombre a decirme, fíjese que hace 6 años mi esposa murió y yo pues me entregué al alcohol y a la droga, y empezó a decirme la historia. Y quiero que usted me explique cuál es la diferencia entre la fe católica y la fe cristiana. Y le dije, bueno, ¿usted de qué punto de fe vive? ¿Usted es católico o cristiano? ¿Cómo se identifica? No, digo, pues yo no soy nada. He ido a la iglesia católica, pero no soy nada. Perfecto. ¿Y qué más? Y empezó. Al final es que él comenzó con un punto de fe en algún momento de esa historia de su viudez. Y me dice, pues por ahí llegaron los elders, los mormones, me quisieron bautizar, finalmente no accedí, pero yo me encerré un día con Dios en mi cuarto y le dije a Dios, quiero ser libre de esta miseria, quiero ser libre de este pecado, ya no quiero más, ayúdame. Y la verdad es que Dios me ha escuchado. Ya no soy alcohólico, ya no estoy tomando, estoy bien, pero no sé dónde ir. Dije, de aquí soy, chiquito, ahora soy yo. Y le comencé a hablar del plan de Dios. Al final me pidió mi teléfono, lo tengo listo para el día del amigo el otro domingo. Va a venir, me prometió, porque él quiere comenzar con un punto de fe. Porque la fe es lo importante. La fe siempre encuentra camino, hermano. La gente tiene fe. Las 3 dimensiones que hay en esta historia. Una fe que va a superar siempre los obstáculos. La fe es visible. Porque dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. La fe bíblica se ve. Martín Lutero dijo estas palabras, la fe, dijo, es una cosa viva, activa, poderosa. Es imposible que no produzca obras. Estos hombres no encuentro que estaban discutiendo alguna teoría, alguna teología, nada. Ellos solo subieron al techo, dice la palabra, y ahí abrieron el techo. En los avivamientos, hermanos, del siglo XX, allá en 1909, en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, donde comenzó el movimiento pentecostés desde ese tiempo hasta hoy. Hermanos,
en 1906, dice la Biblia. No dice la Biblia, dice la historia pentecostal que personas caminaban kilómetros para llevar enfermos a las reuniones de William Seymour en la calle Azusa. Se da cuenta la historia lo que hace la fe. No hubo comodidades. ¿Había qué? Había fe. Muchos de los hombres que en 1986 al 93, esta semana estábamos con mi pastor ahí en un restaurante y allá en El Paso con Josué y platicando aquellas historias bonitas de conversiones de hombres que recogimos de las calles. No había comodidades en el centro de rehabilitación, habían colchones, había una cocina, comíamos, hermano, de la caridad que nos daban en los mercados. A veces frutas y verduras ya pasadonas. Pero así comía esta gente, pero lo más importante era que recibían a Cristo. Abrían el corazón. Eran 4 que estaban cargando a uno. Agustín de Hipona dijo en una ocasión esta frase: la iglesia es hospital para pecadores, no museo de santos, hermano. Aquí no es un museo de perfectos y de santos y que, no, aquí es un lugar de pecadores. Cada día somos desafiados a venir a un altar y decirle a Dios: Señor, yo necesito de tu ayuda. Pero hay unos allá atrás, allá afuera, Señor, de mi familia, de mis vecinos, Señor, que yo puedo ayudarlos a traerlos a este hospital. La fe de ellos sostuvo a ese débil. La fe de Chequina va a sostener a muchos de esta ciudad Juárez. Yo te pregunto esta tarde, ¿estás cargando tú a alguien o estás solamente ocupando un espacio de la vida? Tú tienes que cargar a alguien. Por lo menos carga con tu familia. Por lo menos carga con tu familia. Y ponte esa carga y tú di: yo tengo la carga de mi familia, de mi esposa o de mi esposo, de mis hijos, Señor. De que no se pierdan. Tienes que tener carga por esa hija que no está aquí sirviendo a Dios. Por ese hijo que no sirve a Dios. Tienes que tener carga en tus hombros delante de Dios. No olvidemos que hay una autoridad que perdona. Jesús sorprendió a esta gente y les dijo: vean, yo soy el que perdono. Hijo, tus pecados te son perdonados. Trató la raíz. Porque el problema más profundo no era la parálisis física del muchacho, sino era borrar las rebeliones, como dice Isaías 43:25. El poder de Cristo transforma. ¿Cuántos alaban a Dios? El poder de Cristo transforma visiblemente. Le dijo al hombre: levántese. Levántese. Yo le digo esta tarde, igual que el Señor a su vida: levántate en el nombre de Cristo. Deje de estar paralizado por el pecado. Deje de estar paralizado por culpas. Deje de estar paralizado por situaciones, hermano, que haya hecho en su vida. Levántese en el nombre del Señor. Que no te paralice un divorcio. Que no te paralice un adulterio. Que no te paralice, hermano, una fornicación. Que no te paralice un alcoholismo, una droga. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate.
Tienes que tener la actitud del hombre que fue paralizado. El hombre, dice la Biblia, el hombre obedeció inmediatamente. Se levantó. Este hombre actuó. Y hoy hay que actuar, iglesia. Hoy tenemos que actuar. Porque la fe actúa como si ya fue hecho algo. Hoy tienes que actuar, iglesia, conforme a esta palabra que te estoy predicando. El hombre entró cargado, pero salió caminando. Y Dios fue glorificado. Amén. El hombre se levantó. Porque la verdadera experiencia con Cristo va a transformar vidas. Va a transformar hogares, porque el Señor le incluyó su casa y le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que ha pasado contigo va a transformar tu casa. No lo mandó a otro lado, lo mandó a los suyos, lo mandó a su casa, porque Cristo tiene que ser el centro de una familia. Tiene que transformar la vida. No seas tú un paralítico hoy. O tal vez eres el paralítico. No físico, pero sí paralizado por culpas, por temores, por fracasos. Pero la palabra transforma. Conviértete en uno de esos 4 hermanos, padres que interceden, líderes que no se rinden en Chequina. Seamos gente, hermanos, que rompamos estructuras para salvar almas. Necesitamos menos espectadores y más cargadores este día.